cómo se regula la respuesta inmunitaria. Son varios los mecanismos que nos van a ayudar a explicar cómo es que se regula la respuesta inmunitaria una vez que se ha eliminado al antígeno. Desde luego que la primera forma como se debe regular la respuesta inmunitaria es justamente eliminando al antígeno. Eliminado al antígeno ya no se va a generar respuesta inmunitaria, ¿sí? Sea un microbio, sea una célula cancerígena, se elimina y entonces ya no se debe generar respuesta inmunitaria. Pero nada de eso pasa, sino que muchas veces el sistema inmunitario persiste activado. Las células encargadas de generar la respuesta inmunitaria permanecen activadas y eso puede generar autoinmunidad. Por lo tanto, tiene que existir otros mecanismos que nos sirvan para regular la respuesta inmunitaria aparte de la eliminación del antígeno. El segundo mecanismo es el de tolerancia inmunológica. Los ejes centrales en regular la respuesta inmunitaria son los linfocitos, ya son los ejes centrales. Entonces, la tolerancia inmunológica, el término tolerancia inmunológica es más precisamente para hablar a nivel de los linfocitos, T o B. Al igual que cuando se activó el sistema inmunitario, el TCR de los linfocitos T, el BCR de los linfocitos B reconocieron específicamente a un antígeno y se activaron, el mismo antígeno es capaz también de inducir un estado de tolerancia al sistema inmunitario, ¿sí? Tolerancia de los linfocitos T o B. Tolerancia que implica dos conceptos. Uno, de anergia clonal. ¿Qué es anergia? Cuando no funciona. Está vivo pero no funciona. Esa es anergia. Y apoptosis, ya sabemos. ¿Qué es apoptosis? Es la muerte celular programada de una célula. Esa célula muere, ¿ya? Eso implica tolerancia. Entonces, ¿de qué depende, como dije, de que un antígeno active a un linfocito o bien lo haga entrar en tolerancia? ¿De qué depende? Número uno, la maduración de los linfocitos. Entonces, mientras más inmaduro sea un linfocito, va a ser más tolerante. Al igual que ya comenté más antes, cuando la célula presentadora de antígenos profesionales sea un macrófago, ¿sí? O sea una célula dendrítica digitante, mientras estas células sean más inmaduras, van a expresar poco de esta molécula coestimulatoria B7-1, B7-2. Por lo tanto, no va a haber la coestimulación adecuada de los linfocitos T. El linfocito T se convierte en tolerante, ¿ya? Tolerante. Entonces, mientras más inmaduros los linfocitos o más inmaduros las células presentadoras de antígenos, se va a generar tolerancia inmunitaria, ¿sí? ¿Y de qué más depende de que se dé tolerancia? Del tipo de antígeno y la vía de administración. Miren, los antígenos proteicos yo les he venido diciendo que son los que más desencadenan respuesta inmunitaria, ¿sí? Los más activadores de los linfocitos, los antígenos proteicos. Otros antígenos polisacáridos, ácidos nucleicos, ¿podrán también activar el sistema inmunitario? Sí. Lipopolisacáridos pueden activar, pero quienes más lo hacen son los antígenos proteicos, que están donde, en la cubierta usualmente de los microorganismos, ¿sí? Ahora, esto es bueno para hablar de las alergias, del asma, por ejemplo, o de las alergias en general. Por ejemplo, la penicilina es el antibiótico que más se usaba hace unos 10, 20 años atrás, hoy en día ya no lo es. La penicilina que se obtenía, es una proteína que se obtenía de los hongos, y esa proteína nos servía como antibiótico para eliminar diversos tipos de microorganismos. Y sucede que algunas personas eran alérgicos a esa proteína de la penicilina, ¿sí? Y cuando se les administraba la penicilina,
podrían desencadenar una alergia, hasta un shock anafiláctico y muerte. Antes había muchas muertes por administración de penicilina en personas que eran sensibles a desarrollar alergia a la penicilina. Entonces la penicilina es una proteína que actúa como antibiótico. Entonces, si yo quiero que esa penicilina, en lugar de activar a las células del sistema inmunitario, los linfocitos T, helper 2, linfocitos B, en lugar de activarlos, más bien los vuelvan tolerantes, ¿sí? Anérgicos, o que entren en apoptosis. Entonces, ¿cómo hacer? El mismo tipo de antígeno se lo puede administrar, ¿ya? Pero si lo administramos por vía mucosal, mucosas, por ejemplo, mucosas de los ojos, mucosas digestivas, vía oral, ¿sí? por vía mucosal, en dosis pequeñas, no en alta cantidad, sino en dosis pequeñas, y en forma repetida, en dosis pequeñas y repetidamente, en lugar de activar a los linfocitos T o linfocitos B, los va a volver tolerantes, los va a volver anérgicos, que no funcionen, que no generen en este caso, alergia o shock anafiláctico, ¿ya? Ese es un concepto fundamental en lo que es tolerancia inmunológica. Cuando las personas que tienen alergia, hoy día hay clínicas en el extranjero que cuando tienen alergias a algún antígeno y se lo identifica, en esas clínicas especializadas identifican al alergeno, a la proteína alergénica, y entonces con eso mismo lo van a desensibilizar de esta manera, ¿ya? Vía mucosal, dosis pequeñas y en forma repetitiva. Seguimos hablando de tolerancia y vamos a ver que la tolerancia es central y es periférica. Entonces, la tolerancia central, ¿dónde se da? Médula ósea, timo, ¿no? Médula ósea, timo. Periférica, en el vaso y en el ganglio. Entonces, la tolerancia central en la médula ósea se va a dar ¿para quién? Para los linfocitos B que aún están inmaduros, ¿sí? Y en el timo, para los linfocitos T que aún están inmaduros, ¿sí? Cuando maduran, ya salen de ahí de estos órganos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Pero la tolerancia se da mientras permanezcan ahí, mientras sean inmaduros. En cambio, cuando ya salen maduros, se depositan en el vaso y en el ganglio y ahí son maduros. Ahí se va a dar la tolerancia inmunológica periférica. Entonces, la tolerancia inmunológica central se da en el timo, la médula ósea, timo para los linfocitos T, médula ósea para los linfocitos B inmaduros. Se da frente a antígenos propios. Vamos a ver cómo es este proceso. Frente a antígenos propios. Normalmente genera un mecanismo de autotolerancia, tolerancia a lo propio. Y se da para esto dos conceptos, de selección positiva y selección negativa. ¿Ya? Selección positiva y selección negativa. Entonces, acá tenemos a nivel del timo, en la corteza del timo, tenemos estas células, el macrófago, la célula dendrítica interdigitante, las células epiteliales químicas corticales, y estas células epiteliales químicas corticales son las principales células presentadoras de antígenos, más que los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes que también están en la corteza. Y estas células van a presentar antígenos propios, ¿sí? O sea, proteínas propias, péptidos de proteínas propias, ¿sí? A través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que quieren tipo 2. Tipo 2. ¿A quién? Al TCR de un linfocito T que todavía está en un estado inmaduro, ¿ya? Inmaduro. Entonces, acá lo que pasa es que todas estas células tienen que presentar antígenos propios a los linfocitos T inmaduros, ¿ya? Ustedes recuerdan cuando yo les dije que los linfocitos T, cuando están madurando, van a expresar los TCRs, ¿sí?
y la capacidad de expresar TCRs, producto de la recombinación somática, es de 10 a la 22 TCRs. Este es lo que en el timo pueden madurar, 10 a la 22 TCRs. ¿Qué pasa si el TCR que se está expresando, producto de la recombinación somática, no lo reconoce como propio a este antígeno propio? ¿Sí? No lo reconoce como propio. Entonces, este linfocito T inmaduro con TCR que no reconoce a lo propio, va a salir a la periferia, va a salir a alojarse en el vaso, en el ganglio, va a salir esperando que este TCR que no reconoce a lo propio, sí va a reconocer a quién, a lo extraño. ¿Sí? Este TCR está hecho para reconocer lo extraño, antígenos extraños. Entonces, ¿qué cantidad de linfocitos T inmaduros que TCR para lo extraño quedarán? 10 a la 10, pues hemos dicho que en los linfocitos T inmaduros, los linfocitos T que ya maduraron y salen para afuera, cuando maduran, cuando expresan el CD4 o el CD8, salen, van a ver 10 a la 10, 10.000 millones de linfocitos con TCRs capaces de reconocer lo extraño, pero no lo propio. ¿Sí? Ya, este concepto bien claro. Si el TCR no reconoce a lo propio, sale afuera, a depositarse en el vaso y en el ganglio. Este proceso se conoce como selección positiva. ¿Por qué selección positiva? Porque positivamente van a salir los linfocitos T que tienen TCRs para reconocer lo extraño. Es algo positivo para nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este TCR reconoce, que se ha formado por recombinación somática, los va a reconocer como propio a estos péptidos, estas proteínas presentados por estas células? ¿Qué pasa si lo reconoce como propio? Si lo reconoce como propio, este linfocito T no va a salir afuera, no puede salir a depositarse al vaso, al ganglio, porque si no, ese TCR nos autoagrede, reconoce antígenos propios de mis células y nos autoagrede. Por lo tanto, no puede salir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Producto de que el TCR reconoce como propio, ahí reconoce como propio, esto va al final de cuentas a producir unas proteínas, genes que expresan esta proteína, el CTLA4. El CTLA4 que se une al B7 de estas células, ¿qué va a inducir? Anergia, ¿no? ¿Qué va a producir el CTLA4? Tiene cola citoplasmática corta, desfosforilación, por lo tanto, inhibición de los linfocitos T. Eso se llama anergia. Están vivos, pero no funcionan, ¿sí? Pero también esta interacción puede dar lugar a que se forme esta proteína, el Fas receptor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el Fas receptor cuando interacciona con el Fas ligando que se está formando en estas células presentadoras de antígenos? Inducen la apoptosis, la muerte de estos linfocitos T inmaduros, que tienen TCRs para reconocer a lo propio, por lo tanto tienen que morir. Usualmente mueren por apoptosis, ¿sí? Apoptosis. ¿Cuántos van a morir? Entonces, si tenemos 10 a la 22 que se están generando y salen 10 a la 10, nos quedaría 10 a la 12. 10 a la 12 que tienen que morir. Y yo les dije que ahí el organismo se está equivocando en producir demasiados TCRs que pueden reconocer lo propio, por lo tanto tienen que morir la gran mayoría que se están generando. Por eso el timo se dice que es un órgano de tolerancia inmunológica. También es, al mismo tiempo que hace madurar a los linfocitos T, también es un órgano que hace morir a los linfocitos T, que se hace entrar en anergia, pero fundamentalmente en apoptosis. Ese proceso se sucede ¿dónde? En la médula del timo. Y este proceso se llama entonces selección negativa. Selección negativa, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se sucede este maravilloso proceso de presentar mis mismas proteínas, de presentar mis péptidos de proteínas a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Hay un factor
de transcripción que se llama el aire, factor de transcripción regulador, el regulador proteico de autoinmunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas células presentadoras de antígenos, principalmente en las células epiteliales del timo medulares, fundamentalmente, existe este factor de transcripción, el aire, ¿ya? Regulador proteico de autoinmunidad. Y este es el que va a propiciar este factor de transcripción. ¿Cuántos genes tenemos en nuestras células? Más o menos 21.000, ¿no es cierto? Y si entonces genes para codificar esas proteínas, más o menos tendríamos que tener 21.000 genes, pero ya sabemos que los genes pueden producir más de una proteína. Pero bueno, para el ejemplo práctico, este factor de transcripción tiene esa enorme capacidad de poder activar los genes que existen en el núcleo de estas células, todos los genes, de tal manera que los pueda hacer captar por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y presentarlos a estos antígenos propios. ¿Para qué? Para que se produzca el proceso de selección positiva o el proceso de selección negativa. Presentar antígenos propios. ¿Quién hace eso? El aire, este factor de transcripción, ¿sí? Que mayormente se da para la selección negativa a nivel de la médula ósea. Y ahora, tolerancia inmunológica a nivel de la médula ósea para los linfocitos B inmaduros. El proceso es muy similar, ¿ya? Muy similar. Tenemos a nivel de la médula ósea células presentadoras de antígenos profesionales que van a presentar antígenos propios, aquí en los linfocitos B inmaduros que se están madurando a nivel de la médula ósea, ¿ya? Que tienen un BCR, ¿ya? Y si este BCR va a reconocer a estos autoantígenos o antígenos propios, entonces este linfocito B inmaduro va a entrar en dos situaciones, hemos dicho. Bien en apoptosis, la gran mayoría de ellos, o bien en linfocitos B inmaduros anérgicos, que no funcionan, ¿ya? Pero adicionalmente los linfocitos B inmaduros tienen una capacidad que se llama el receptor editor. Este receptor, este BCR, puede ser que lo cambie, ¿sí? De ser un BCR autorreactivo, lo cambie y se convierta en otro BCR que se llama un receptor editor, ¿ya? Y ese receptor editor ya no va a tener ya no va a reconocer a este antígeno propio, ¿sí? Entonces tiene adicionalmente esta capacidad del linfocito B inmaduro, ¿ya? De producir receptores editores, un switch, un cambio de BCRs. Y ahora veamos la tolerancia inmunológica periférica. Hemos dicho que la tolerancia inmunológica periférica se da a nivel del ganglio y del vaso. Cuando ya los linfocitos T y B abandonaron la médula ósea y el timo, entonces se dirigen a sus cuarteles, ¿ya? A sus cuarteles de depósito, el ganglio y el vaso. ¿A qué parte? Hacia la corteza. La corteza ya hemos dicho que son los cuarteles donde están las células T inmunitarias, básicamente linfocitos T y linfocitos B. Acá la respuesta inmunitaria generada por estas células se va a dar frente a antígenos extraños. Y fundamentalmente se da ¿para qué? Para regular la respuesta inmunitaria que se está generando contra un antígeno, el cual ya usualmente se ha eliminado y quiere seguir activadas estas células y tienen que regularse, ¿sí? Tienen que regularse. Tolerancia inmunológica periférica, hay dos conceptos, terminación activa y el otro es terminación pasiva, ¿ya? Terminación activa y terminación pasiva. ¿Alguien viendo el gráfico quiere exponer? 2 puntos si expone bien, 1 punto si expone más o menos y menos 1 punto si expone mal. Tienen 2 minutos para que revisen.